sobre acoso laboral y acoso sexual en empresas tanto públicas como privadas. Es indispensable tener en cuenta que la norma que regula el acoso laboral es la ley 1010 del 2006 y la norma que regula el acoso sexual es la ley 2365 del 2024 y hay algunas circulares como la circular 006 del 2025 de la Procuraduría General de la Nación que nos explican un poco y nos contextualizan de cómo podemos nosotros abordar estos temas, ya sean en empresas públicas y privadas, no solamente en la parte preventiva, sino en la parte sancionatoria y también en el acompañamiento de las víctimas. Como bien lo dijo Dianita, hace más o menos 3 meses lancé el libro de A Puerta Cerrada, Acoso Laboral y Acoso Sexual, con la editorial Ibáñez. Hay algo particular en este libro y es que yo quise primero quitarle tanto tecnicismo que los abogados usamos para explicar cualquier tema. Porque los abogados estamos acostumbrados a hablar en términos técnicos, normativos, y como si todo el mundo nos entendiera porque suponemos que todo el mundo tiene a la mano las normas, pero lo que yo me he dado cuenta personalmente es que hay mucho desconocimiento alrededor de los temas del acoso laboral y sexual porque hay muchas víctimas de estos hechos que no tienen ni idea qué hacer. Entonces, lo primero que hice pues en A Puerta Cerrada, que así se llama el libro, fue hablarles en un lenguaje más sencillo, no solamente como escribir para abogados únicamente, porque soy consciente que las víctimas de acoso laboral no todas son abogadas, también son contadores, administradores, periodistas, en fin. Por eso es tan importante explicarlo en términos sencillos. Y también contando historias no solamente de la vida real, de casos que he encontrado en jurisprudencias. Ustedes saben que las jurisprudencias son historias, son casos que llegan a la corte para que sean allí resueltas y tengan por fin una voz de justicia. Pero estas sentencias les quité los términos jurídicos y las cuento como si fueran novelas. Entonces, por eso es que yo quiero como que ustedes tengan en cuenta que los seres humanos definitivamente entendemos mejor y nos encanta que nos narren. Y de esta manera también lo acompaño de historias de la mitología griega porque yo estoy plenamente convencida de que si nos hablan en términos aún más exagerados, con esos egos tan grandes que encontramos en la mitología griega, podemos ser más conscientes de la problemática tan grande en la que nos enfrentamos cuando somos víctimas de estos hechos de acoso laboral y sexual. Les voy a contar solamente una historia para que se empiecen a amenizar con este tema de la mitología griega y el por qué yo quise hacerlo de esta manera. Y yo sé que después de esta historia van a identificar mejor lo que es la revictimización, los prejuicios y los estereotipos, 3 palabras que giran alrededor de los casos de acoso laboral y sexual cuando un operador disciplinario, un juez, un magistrado está decidiendo sobre estos hechos. No sé si recuerdan el mito de Medusa, que era una diosa hermosa que vivía en el templo de la diosa Atenea. Ella tenía su cabello largo, era divina, era preciosa, tanto que Poseidón se enamoró de ella. Resulta que cuando ella empieza a notar que Poseidón quiere algo con esta diosa, pues ella no quería estar con Poseidón, así que lo rechaza. Pero Poseidón no quedó feliz con esto, así que la accede y la viola. No sé si ustedes tenían presente esta historia, que Medusa no es la diosa, el monstruo que todos conocemos porque fuera mala, sino porque ella fue violada. ¿Y qué pasó? Que cuando la diosa del templo, que era como la reina, la diosa Atenea, se entera de estos hechos, quiere castigar a algún culpable. Y resulta que no castiga a Poseidón, que es el violador, sino que la castiga a ella
porque eres una víctima. Y resulta que ella dice, esta mujer fue violada, la vamos a castigar porque ella no debió permitir que se presentaran estos hechos, así que la vamos a castigar y la convertimos en lo que ustedes conocen como Medusa, que es una mujer llena de culebras en su cabello y que tiene un aspecto bastante atemorizante. Ahora les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que si llega Medusa a una oficina a denunciar un caso de acoso sexual, de una violación, la escuchan de la misma manera que si llegara cualquier persona que no tiene ese prejuicio de que es un monstruo? Yo creo que no. Y otra consecuencia de estos hechos es que hay una revictimización y generalmente a las víctimas de acoso sexual lo que más temen es la revictimización que se presentan con estas mujeres. ¿Por qué lo digo? Porque ojalá no pase en sus espacios laborales, pero lo he visto y he presenciado y he sido testigo de lo que sucede cuando una mujer denuncia un caso de acoso sexual. Y sobre todo no solamente de los hombres, no solamente del acosador, sino también de las mismas mujeres que mencionan o manifiestan o hacen comentarios en los pasillos de la oficina cuando se enteran que una mujer denunció un caso de acoso sexual, entonces dicen, ve, pero esta tan exagerada, si solamente le estaban dando un piropo, mire, y tan feíta y ni siquiera lo agradece, debería agradecer que le están haciendo piropos. O también esta morronga se viste, y qué pena las expresiones que yo utilice en esta conferencia, pero son casos de la vida real y situaciones que he presenciado en los ambientes laborales, que una mujer cuando usa minifalda o un escote, creen que está permitiendo que otra persona pueda herir su dignidad humana, acosar sexual o laboralmente. Y hacen comentarios como los que acabé de decir. Eso específicamente se llama revictimización. Y por eso es que yo comparo cada una de las situaciones que suceden en los espacios laborales con estos mitos griegos. No se asusten, son párrafos muy cortitos, como los que les acabé de contar, pero solamente para que a partir de este momento ustedes ya sean conscientes y reflexionen y ya tengan presente cuando una mujer es revictimizada, cuándo se pueden contaminar este tipo de investigaciones disciplinarias o penales en cuanto a los prejuicios y los estereotipos. Creo que esta historia lo representa bastante bien porque Medusa es una mujer casi que representa a las víctimas de violencia sexual o de abuso sexual, de cómo un prejuicio puede llegar a atemorizar cualquier parte que decida escuchar a esta víctima, y también sobre los estereotipos y la revictimización. Ahora sí, si nos concentramos en estas dos conductas, yo siempre he dicho que tenemos que diferenciarlas, porque una cosa es el acoso laboral y otra muy diferente es el acoso sexual. ¿Por qué soy tan insistente en diferenciar estas dos conductas? Porque muchas personas confunden un acoso sexual con un acoso laboral y resulta que son totalmente diferentes y faltas independientes en los contextos laborales. Inclusive las regulan normas, el acoso laboral, Ley 1010 del 2006, norma distinta a la que regula el acoso sexual, que es la Ley 2365 del 2024. ¿Cuál es una diferencia grandísima entre estas dos conductas? El acoso sexual es un delito. Y ustedes saben que cuando se presenta en una oficina el acoso sexual, se investiga disciplinariamente, pero también se investiga penalmente. Y dependiendo de la conducta, porque en el Código Penal hay 8 conductas más o menos similares a lo que puede ser un acoso sexual, pero que se puede convertir en otro delito que está tipificado en el Código Penal, como por ejemplo el acceso carnal, el abuso sexual,
Bueno, varias conductas hay también a menores, abuso sexual a menor de 14 años, que ustedes saben que eso claramente es un delito, así haya voluntad del menor. Entonces, como se pueden dar cuenta, estas dos conductas tenemos que separarlas totalmente porque se tratan de manera diferente. Hay otra diferencia grandísima en cuanto al acoso laboral y el acoso sexual. Resulta que la norma 1010 del 2006, que regula el acoso laboral, obliga a que esta conducta tiene que pasar primero por el Comité de Convivencia Laboral. Y claro que esto tiene un propósito esencial, porque ustedes saben que en las oficinas, en los espacios laborales, en las empresas, en las organizaciones, generalmente se presentan muchos conflictos. Conflictos porque no estamos acostumbrados a compartir espacios con personas que no hemos decidido compartir. Es muy diferente las personas que conviven con uno, que de hecho todos somos conscientes que pasamos más tiempo en las oficinas que en nuestras casas, y como pasamos gran parte de nuestro tiempo en la vida trabajando, bueno, ahora hay empresas donde el trabajo desde casa pues se ha vuelto todavía más común, pero generalmente nos toca ir a las oficinas y tenemos que compartir espacios todo el tiempo con personas que no hemos decidido compartir. Y claro, con personas de diferentes culturas, de diferentes caracteres, de diferentes genios, religiones, bueno, varias situaciones que posiblemente con estas situaciones se puedan presentar conflictos. Ese fue como el objetivo principal del legislador, instaurar los comités de convivencia laboral para que hubiera como un espacio ameno donde la charla, las conversaciones, de pronto los compromisos de parte y parte pudieran solucionar esta clase de conflictos. Pero digamos que en estos conflictos laborales que se presentan en las oficinas, hay una parte que definitivamente dice, y es la parte pues que obviamente está denunciando casos de acoso laboral, insiste en que no hay arreglo para esta situación. No tiene que decidir el Comité de Convivencia Laboral si es o no un acoso laboral. Quien decida es la parte que está instaurando la queja. Por eso es tan importante tener conocimiento al respecto y capacitar a los comités de convivencia laboral. Porque muchas veces, y he escuchado casos que los comités de convivencia laboral, las personas que allí se encuentran haciendo parte de estos comités, a veces se toman atribuciones que no les corresponden, como por ejemplo, decidir que no es acoso laboral alguna conducta que les hayan puesto de presentes, o también no tramitar la queja. Entonces es indispensable tener en cuenta que toda conducta que sea denunciada de acoso laboral, el primer paso y requisito previo y obligatorio para una posible sanción es que lo hagan primero ante el Comité de Convivencia Laboral y se brinden la oportunidad de conversar a ver si ese conflicto tiene solución, si hay algún acuerdo, si hay algún compromiso que se pueda cumplir para que no se convierta en un proceso disciplinario. Así es que esa parte del Comité de Convivencia Laboral es muy diferente el tratamiento con respecto a las conductas de acoso sexual. Las conductas de acoso sexual no deben ir primero al Comité de Convivencia Laboral. Estas sí pueden llegar directamente al Ministerio Público. Hay algo que debo aclarar acá para hacer también la diferencia entre empresa pública y empresa privada. En empresa pública, la entidad competente es el Ministerio Público. ¿Quién hace parte en el Ministerio Público? Personerías municipales y Procuraduría General de la Nación. Entonces, tanto el acoso laboral como el acoso sexual es competente el Ministerio Público. Por otro lado, si son empresas privadas, son los jueces laborales los competentes para investigar los casos, por ejemplo, de acoso laboral en las empresas privadas. Por eso es que hay que hacer la diferenciación siempre entre las empresas públicas y las empresas privadas. Y también de lo que puede suceder en caso de una denuncia de acoso sexual, si es llevada ante el Comité de Convivencia Laboral, estarían extralimitando en sus funciones este tipo de casos porque no pueden llevarse o tramitarse
en comité de convivencia laboral, sino directamente ante el Ministerio Público o la denuncia penal en caso de que quieran hacerlo también por la vía penal. Uno no excluye al otro, pueden hacerlo tanto en la parte penal como en la parte disciplinaria para que haya pues consecuencias dentro de la misma empresa o entidad pública. Hay otra diferenciación grandísima en cuanto al acoso laboral y el acoso sexual. Las conductas de acoso laboral son persistentes y reiteradas, mientras que en el acoso sexual puede ser un solo acto grave que constituya el acoso sexual. Esa también es una diferencia grandísima entre estas dos conductas. El propósito es diferente. En el acoso laboral es, yo quiero que te vayas de la empresa, eso es lo que yo más quiero, como sacar al empleador, aburrirlo, desmotivarlo, intimidarlo o forzar su renuncia. Mientras que el acoso sexual es como que más bien quiero que te quedes en la empresa y más cerca si se puede porque necesito de ti obtener favores sexuales o humillarte. Entonces, como se pueden dar cuenta, los propósitos son totalmente diferentes. Aquí podemos ver los dos conceptos. Como se pueden dar cuenta, son dos conceptos que regulan dos normas diferentes y cuyo propósito y verbos rectores que están en cada uno de los conceptos son pues diferentes. En cuanto al acoso laboral, tenemos toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado por parte de un empleador. Si lo leemos de recorrido así, rápido, pensamos que no hay ninguna dificultad cuando lo leemos de esta manera, pero resulta que al momento de que ustedes, ojalá no, pero personas conocidas o alguien que llegue a ustedes, bueno, ¿será que a mí me están acosando laboralmente? Lo primero que tienen que analizar es si es una conducta persistente y demostrable. ¿Cómo persistente? Y ahí empezamos ya a encontrarnos con estas dificultades que tenemos para demostrar un acoso laboral. Persistente, según la doctrina y la jurisprudencia, se ha determinado que es 2 veces a la semana durante 6 meses. Pero eso no quiere decir que todas las personas que están investigando estas conductas tengan que demostrar que hay, por lo menos 2 veces a la semana durante 6 meses me están acosando laboralmente. Es un rango que más o menos le da una estructura dentro de una investigación disciplinaria para determinar si hay o no una conducta de acoso laboral. Puede ser 1 vez a la semana durante 3 meses, puede ser 2 veces a la semana durante 2 meses. Lo importante aquí es demostrarla, demostrar que sí hay acoso laboral. Y aquí empezamos también a encontrarnos con una serie de dificultades porque demostrar un caso de acoso laboral es bastante difícil y más adelante les voy a hablar sobre cómo podemos demostrarlo porque ustedes ya asistieron a la conferencia, la van a ver después y van a saber exactamente cómo puedo yo demostrar un caso de acoso laboral o acoso sexual en caso de que haya ocurrido en privado o a puerta cerrada, así se le llaman a este tipo de conductas porque, pues, como ya lo dije, ocurren casi siempre en privado. Ejercida sobre un empleado por parte de un empleador, un jefe, un superior jerárquico inmediato, un compañero de trabajo. Esto también es importante porque no solamente creemos que hay acoso laboral cuando es el empleador, el jefe al subalterno, sino que también se da de manera horizontal. ¿Qué quiere decir? Que un compañero de trabajo también me puede acosar laboralmente y que yo como funcionario también puedo acosar laboralmente a mi jefe. ¿Será que eso sí es posible? ¿Será que es posible que yo pueda acosar laboralmente a mi jefe? Claro que sí, es muy posible. Con conductas como llegó un nuevo jefe, entonces no nos cayó bien el nuevo jefe, es demasiado exigente para nuestro gusto, entonces me pongo de acuerdo con mis compañeros y hacemos plan tortuga para no responder a esa nueva persona que llegó a un cargo directivo. Eso es acoso laboral y se puede presentar en casos también de manera vertical del empleado al jefe. Y pues como ya les había dicho, el objetivo principal está encaminado a infundir miedo, intimidación, terror, angustia, causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o
Ojo que no es y, sino es o inducir la renuncia del mismo. Muy diferente ya si analizamos desde otra perspectiva el acoso sexual. ¿Por qué lo digo desde otra perspectiva? Porque es una falta totalmente independiente. Entonces, fíjense en que inclusive el concepto que se encuentra en la ley 2365 es, como ya lo dije, diferente. Realizar cualquier acto de persecución, hostigamiento o asedio de carácter o connotación sexual, lasciva o libidinosa que se manifieste por relaciones de poder de orden vertical, función exacto, vertical, horizontal, de acuerdo a las asimetrías de poder que se puedan demostrar en casos de presunto acoso sexual. Y también existen ciertas dificultades cuando uno está analizando estos casos, porque podemos decir, bueno, ¿y qué son miradas? Por ejemplo, una mirada lasciva o libidinosa. ¿Qué quiere decir eso? Son las mismas miradas morbosas, por ejemplo, y que ocurren en espacios laborales. El acoso sexual también se puede convertir en un delito diferente contemplado en el Código Penal. Por ejemplo, el abuso sexual con persona protegida menor de 14 años, el acceso carnal violento, acto sexual abusivo y acto sexual violento. ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque una conducta que haya ocurrido en una oficina y que de pronto no la encontremos en el Código General Disciplinario o en el Código Laboral, es porque se convirtió en un delito, porque es todavía más grave. No es solamente el acoso sexual, es un delito. Y esto se va a manejar de diferente manera en caso de que algún trabajador lo denuncie, porque ya no lo vamos a tipificar como una falta disciplinaria gravísima, que ya les leí el concepto de lo que es el acoso sexual, sino que lo vamos a encontrar en una falta gravísima que describe sobre el Código Penal y que nos remite al Código Penal. Entonces, su tratamiento va a ser totalmente diferente a que como si fuera, no lo quiero decir como un simple acoso sexual, porque el simple acoso sexual es muy grave, pero sí su tratamiento va a ser diferente porque coincides con una descripción típica que está en el Código Penal. Esto es un delito. Y también quisiera traer un ejemplo sobre lo que se puede ver en casos de oficina en cuanto al acoso laboral, en una de sus modalidades que las personas casi no manifiestan o normalizan en los espacios laborales, como es el de la discriminación. Por ejemplo, un caso de la vida real que conocí sobre una mujer que ya pasaba más o menos los 50 años y que tenía una religión como católica o cristiana, y esta mujer trabajaba con un hombre que se identificaba con una orientación sexual homosexual y que él simplemente iba a trabajar todos los días en su trabajo, respetaba a todas las personas pues con las que esta persona compartía los espacios laborales, pero la señora cada vez que lo veía, entonces le decía que él estaba pecando, que se iba a morir en el infierno, que él estaba enfermo, que por qué no se acercaba más a la iglesia, que ella creía que la iglesia lo iba a curar, y ya fue tan reiterativa esta discriminación durante varios meses que él se cansó, interpuso la queja contra esta mujer, y el resultado de esta queja es que la sancionaron por 12 años. Las conductas de acoso laboral y sexual tienen la misma rango de sanción y es mínimo 10 años, máximo 20 de suspensión en el ejercicio de sus funciones y destitución para laborar en entidades públicas. Como se pueden dar cuenta, es bastante grave. Los casos de acoso laboral o acoso sexual tienen el mismo resultado. No se puede tipificar, perdón, no se puede sancionar con menos de 10 años porque la norma lo indica que para casos de faltas gravísimas, estas dos conductas son faltas gravísimas. Su sanción es con dolo también, que es con toda la voluntad. No se puede sancionar con culpa porque uno no acosa laboral y sexualmente con culpa, y el resultado de que sea una falta gravísima y sea también tipificada con dolo,
pues la mínima sanción es de 10 años en suspensión en el ejercicio de sus funciones y la destitución máximo 20. ¿Qué nos trae en ese rango que hay? Las atenuantes y agravantes. Entonces, por decir, si esta señora tenía un cargo directivo, eso es un agravante, entonces ya no serían 12 años, sino 14 años, porque es un agravante en esta proporcionalidad de la sanción. Todo esto para concluir que cualquier conducta de estas que estamos estudiando y analizando el día de hoy es muy grave su sanción. Nos puede costar el trabajo porque hay una destitución de por medio y no solamente la destitución, que a mí me saquen de mi trabajo, sino que también no pueda ejercerlo durante 10 a 20 años, dependiendo de los agravantes y atenuantes. Casos de acoso sexual. Hay varias conductas que se normalizan en los espacios laborales. Yo lo quise representar con un iceberg porque me parece que es la manera más clara que las personas entiendan cómo se puede normalizar algunas conductas y lo difícil que puede llegar a ser demostrar estas conductas cuando las queremos denunciar. ¿Qué es lo visible? Lo visible, lo notorio, lo que todo el mundo dice, sí, eso es acoso sexual, son las promesas de mejora, de cambio de aceptar encuentros sexuales, tocar zonas privadas del cuerpo, amenazas de despido por no aceptar encuentros sexuales y acercarse demasiado sin necesidad. Claro, nosotros identificamos estas conductas y de una vez son casos de acoso sexual. Pero ¿qué está más abajo que no se ve, que no es visible y no que normalizamos? Por ejemplo, los piropos, las invitaciones reiteradas a salir, las bromas de contenido sexual o sexista, y miradas persistentes, lascivas, mensajes de texto, invitaciones a salir en horario no laboral, persistentes. Todo esto lo seguimos normalizando y las mujeres seguimos diciendo que son cosas que tenemos que manejar y nos tenemos que hacer las locas porque yo no quiero proporcionar o propiciar dificultades con mi jefe o con mi compañero de trabajo, sino que simplemente nos hacemos las locas y seguimos. Pues no, estas son conductas de acoso sexual que se pueden denunciar y demostrar. Ahora nos vamos a la otra conducta que es el acoso laboral. ¿Y cómo nosotros podemos distinguir? Porque es que también se puede presentar que el acoso laboral lo pueden entender como solamente un maltrato, unos actos violentos, físicos, psicológicos, injurias, calumnias, ofensas o desacrédito. Pero no, hay otras modalidades que también pueden constituir el acoso laboral, como por ejemplo la persecución. Conductas que busquen la renuncia de esa persona por cargas excesivas, horarios extremos, cambios drásticos de condiciones. Y ahí ya empezamos a cobrar sentido del por qué tienen que ser reiteradas. Yo no puedo denunciar un caso de acoso laboral con solamente una vez que me hayan dejado trabajo extra, una carga excesiva en las labores que yo desempeño, porque no podría constituirse esa persecución que requiere esa persistencia en una conducta. Ustedes saben que en las funciones que tenemos como trabajadores a veces se tienen que cumplir unas metas extras y que tenemos que trabajar de más 1 o 2 días, está bien, lo hacemos y tenemos la obligación de hacerlo, pero cuando esto ya se convierte en algo persistente que está sucediendo una vez, 2 veces a la semana durante varios meses, pues ahí está esta modalidad que es la persecución. La discriminación, pues ya lo expliqué con el ejemplo de la señora que discriminaba a una persona con una orientación sexual que ella no permitía o no estaba dentro de sus creencias, como que estaba bien, sobre tratos diferenciados por razones de género, raza, religión, orientación sexual e ideología política. Creo que el ejemplo lo explica demasiado claro. También la inequidad. La inequidad son asignaciones de funciones sin los recursos mínimos o sin la debida competencia. Y la desprotección, hacer daño en la salud, vida, integridad o actividad laboral mediante órdenes vejatorias.
Estas modalidades son las modalidades que uno tiene que identificar en cuál se encuentra el caso que nosotros debemos poner en conocimiento, porque partiendo de esa modalidad es que vamos a investigar los hechos que se denunciaron. En el tratamiento en las empresas privadas es totalmente diferente, como lo decía al principio, en las empresas públicas. ¿Por qué? Hay algo en común. Todas las empresas privadas y todas las empresas públicas tienen que tener un comité de convivencia laboral. Este comité de convivencia laboral está establecido por trabajadores, empleados y también directivos, dependiendo del número de trabajadores que tenga la entidad. Estas se encuentran tanto en la una como en las otras empresas. Pero ¿por qué el tratamiento es diferente? Porque cuando es una empresa pública, esto del Comité de Convivencia Laboral pasa al Ministerio Público, mientras que en casos de empresas privadas, lo que se llevó a cabo en el Comité de Convivencia Laboral pasa a la jurisdicción ordinaria laboral, esto es los jueces laborales. Se presenta una confusión allí porque en la ley 1010 del 2006 mencionan que son los inspectores de trabajo. Los inspectores de trabajo hacen parte del Ministerio del Trabajo, pero son dos situaciones diferentes. Al Ministerio del Trabajo y al inspector del trabajo se lo podemos poner en conocimiento para que haya una sanción de pronto a la empresa. Pero si quiero resolver mi caso personal es al juez laboral, a quien tenemos que ponerle de presente este caso, y eso se lleva con un proceso especial. Les estaba explicando en cuanto al trámite en empresas privadas como en empresas públicas. A ver, espérenme. Cuando nosotros nos enfrentamos a una denuncia en las empresas públicas, entonces lo primero que hay que hacer es, pues obviamente, constatar que esto pasó por el Comité de Convivencia Laboral y que se tomaron las medidas pertinentes para poder llegar a algún acuerdo para descartar que es un conflicto laboral. Luego ya pues estamos en todas las partes del proceso disciplinario, la investigación, el pliego de cargos, los descargos y finalmente pues la sanción o un fallo absolutorio. Y mientras que en las empresas privadas, pues esto como es en la jurisdicción ordinaria con jueces laborales, pues va a ser totalmente diferente porque ellos tienen otro tratamiento, pero que se resuelve también de la misma manera, que es la investigación, escuchando a las partes, decretando pruebas y pues finalmente habrá o no una sanción. Hay unas medidas correctivas también y sobre todo se ve mucho en las empresas privadas y sanciones a las empresas privadas que no cumplan con la normatividad, sobre todo de preventiva del Comité de Convivencia Laboral y de abordar las pruebas de una manera correcta dentro de los procesos que se estén llevando a cabo. Y pues obviamente la sanción es diferente en las empresas privadas porque únicamente se puede establecer una sanción de destitución más no inhabilitación, mientras que en la empresa pública pues sí hay una inhabilidad para ejercer cargos públicos. Esa es más o menos la diferencia clave entre una y la otra. Hay algo que sucede mucho en casos de acoso sexual y violencia contra la mujer. Se llama scratch. Scratch en la época medieval, este término viene de la época medieval, era cuando las personas pues no tenían tribunales ni acceso a las audiencias, que el castigo era el escarnio público en la mitad de la plaza principal de la ciudad. Este término viene de nuevo en nuestros tiempos modernos y la Corte Constitucional lo ha determinado como un derecho fundamental, no un derecho fundamental solito, sino que va implícito en esa denuncia pública que hacen las personas cuando se enfrentan a casos de acoso sexual. Uno de los ejemplos clarísimos es, yo sé que ustedes han tenido contacto en redes sociales o en las noticias, por ejemplo, las denuncias que se presentaron contra los periodistas de Caracol, de una cantidad de mujeres, periodistas también, que quisieron contar su historia porque ya se estaba presentando de manera reiterada y a varias personas
contra estos periodistas. Eso es el scratch. El scratch es hacer la denuncia pública. En mis redes sociales, la Corte Constitucional avala esta denuncia pública, a pesar de que no hay un debido proceso y no se ha escuchado a las partes, ni se han allegado pruebas, porque la Corte Constitucional lo que quiere es prevenir estos casos de violencia contra la mujer y de acoso sexual, y la mejor manera, pues, que determinó la Corte son las denuncias públicas. Entonces, por eso lo avala y lo protege para que las mujeres tengan esa oportunidad, también apoyando un poco el activismo y esta prevención que hay alrededor de estos casos. Y ustedes lo saben porque si googlean y no han visto la noticia y lo escriben en Google, pues ya estas dos personas salieron de su labor como periodistas en Caracol, porque la empresa decidió darle credibilidad a todas las periodistas que estaban denunciando estos casos, pero digamos que todavía obviamente no hay una sanción porque no han pasado por un proceso disciplinario ni penal. Hasta ahora están iniciando con las investigaciones y hasta ahora están aportando pruebas y hasta ahora están escuchando pues estas denuncias, pero ya hay un resultado. Eso es una prevención que hay alrededor de estos casos y pues obviamente también hay un debate porque otras personas que no están de acuerdo con el scratch y con que la Corte Constitucional los haya protegido como casi un derecho fundamental, sobre todo por el principio de presunción de inocencia, que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, pues se presta el debate. Sin embargo, la Corte pues ya ha manifestado varias veces que como hay dos derechos que se confrontan, pues quiere proteger más el derecho de las víctimas que han sido denunciadas, que han sido acosadas sexualmente o que han sido víctimas de este tipo de conductas. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, alrededor de este caso hay muchas otras denuncias, como por ejemplo el caso de Dani Alves, no sé si también lo habrán escuchado, es un jugador de fútbol que fue denunciado por acoso sexual. En primera instancia fue sancionado y en segunda instancia fue absuelto. Pero hubo muchas denuncias alrededor de este caso, muchas publicaciones alrededor de este caso. Creo que él tiene su imagen totalmente por el piso y por eso el llamado a que también lo veamos con respeto a esta clase de denuncias, porque pues puede suceder que son denuncias falsas, aunque la Organización Internacional del Trabajo en algunas encuestas e investigaciones determinó que del 100% de denuncias solamente el 1% era falsos. Y claro que sí existen, porque ese 1% es porque existieron en algún momento. Pero como se pueden dar cuenta, las cifras son mínimas a comparación de los casos que se han denunciado y que son verdad. Y también la otra persona que fue denunciada y que fue denunciada públicamente es un exministro que él envió una foto íntima a una persona pues que no se la estaba pidiendo, le envió una foto desnuda y pues eso se convirtió en una denuncia por acoso sexual. Ahora hablemos de casos también que han sucedido sobre otros contextos y solamente para que reflexionemos más sobre estos casos de acoso sexual. Por ejemplo, y aquí se van a dar cuenta que el caso sobre todo de Jeffrey Epstein, eso es una serie que transmiten en Netflix, es un documental, casos de la vida real, aquí se ve perfectamente la asimetría de poder, cómo puede pesar ante denuncias de violencia y de acoso sexual. Este señor era amiguísimo de Donald Trump y de Bill Clinton, tenía un poder muy grande en Estados Unidos y resulta que él viola 80 niñas menores de edad en Estados Unidos, en una isla donde él vivía, y cómo logra su cometido. Él convocaba a niñas menores de edad para que le hicieran masajes relajantes, las encerraba en una habitación y cuando terminaba el masaje las violaba. La consecuencia de esto fueron muchos años de silencio, precisamente porque se sabía que esta persona era muy poderosa
y que su influencia iba a ser tan grande que no se iba a lograr de pronto justicia. Sin embargo, años después se unieron muchas mujeres que fueron víctimas de estos abusos sexuales y denunciaron a este señor. Finalmente pues lo pudieron judicializar y está en la cárcel en este momento. Entonces, si se pueden dar cuenta y reflexionamos un poco más allá de lo que puede sucederle a una persona que está trabajando en una entidad, pero que le teme demasiado de pronto al jefe porque cree que tiene mucha influencia y poder y por eso nos quedamos calladas y no hay una denuncia, pues fíjense en que un caso tan claro en Estados Unidos, pues no tuvo él no se pudo salir con la suya porque si se unieron varias personas y apoyaron a las víctimas, pues se hizo justicia. Yo siempre hablo de violencia contra la mujer y acoso sexual teniendo en cuenta, y casi siempre en el contexto de que es la mujer la víctima, teniendo en cuenta en que hay muy pocos hombres que han denunciado acoso sexual. De hecho, yo los invito a que cuando tengan la posibilidad de investigar sobre estos casos, investiguen cuántos casos han sido denunciados por hombres de acoso sexual que denuncien a una mujer. Lo he buscado durante 3, 4 meses, no he encontrado el primer caso. He encontrado casos donde han sido acosados sexualmente. Por ejemplo, hay uno en una escuela de formación de ejército, que son 3 hombres que los acosa sexualmente una persona con orientación sexual homosexual. Ese es el caso que he encontrado. No tocan allí la palabra perspectiva de género ni nada, porque el trasfondo de esto es que son muy pocas denuncias de hombres, casi nulas, que denuncian acoso sexual. Sin embargo, yo no estoy diciendo que no suceda. También puede pasar que los hombres lo perciben de manera diferente, pero también puede suceder que por miedo y que estereotipos y prejuicios que tienen los hombres de que no pueden denunciar, porque si denuncian entonces su masculinidad se va a poner en riesgo por haber denunciado un caso como estos, lo pueden ver perfectamente en otra serie en Netflix que se llama Bebé Reno, que estos son hechos de la vida real y es una mujer que acosa sexualmente a un hombre que era mesero en un bar y que inclusive le alcanza a hacer hasta 220 llamadas y 1000 mensajes al día, y cuando el hombre decide denunciar a esta mujer, los policías se ríen. Casi este hombre al borde de la locura deja pasar un tiempo, él no reitera su denuncia, sino hasta cuando ya está muy afectado, vuelve otra vez y se acerca a los policías y con algo de agresividad y cansancio, finalmente pues le atienden esta denuncia. Entonces también son casos interesantes que pueden suceder y que pues que tenemos que tener presentes dentro de los contextos laborales. Hay otro también muy famoso que sucedió hace muchos años, que es el caso de Nevenka, también está el documental en Netflix, y era una diputada en España que decide tener una relación sentimental con un alcalde y el alcalde dentro de esa relación sentimental la empieza a acosar sexualmente. Esto también sucede a diario y sucede en todos los contextos porque a veces desestiman las denuncias porque dicen, no, pero si esta mujer tiene una relación sentimental, ¿cómo así que la está acosando sexualmente cuando hay consentimiento por parte de la mujer? Y pues no, porque muchas veces hay acoso sexual dentro de las mismas relaciones sentimentales y es el caso de Nevenka, por ejemplo, que cuando quiere ponerlo en conocimiento, pues desestiman su denuncia, tanto que le toca a ella salir del país, renunciar a su cargo como diputada y pues queda en su cargo como si nada hubiera pasado el alcalde de esta ciudad en España. Y finalmente hay un caso también que sucedió en el Meta de un hombre que es alcalde de un municipio y a él lo denuncian por acoso sexual. Resulta, y esto lo digo por la importancia del análisis probatorio que tienen este tipo de investigaciones, porque a este alcalde lo denuncian
por acoso sexual, la mujer cuenta en su relato que a ella la obligan a ir a una cafetería, que la sientan al lado del alcalde, que él le empieza a tocar las piernas, que él la obliga a tomar, pero cuando en medio de todo el proceso disciplinario se verifican las cámaras, resulta que la mujer llega sola al lugar, que ella llega y ella decide sentarse al lado del alcalde, que ella es quien sirve el licor, que ella es la que le ofrece el licor al alcalde. Entonces, pues ustedes ya sabrán cuál es el resultado de ese proceso disciplinario. Antes de terminar, porque creo que ya me quedan 5 minuticos para terminar la conferencia, quisiera también reiterar la importancia del análisis probatorio en conductas que suceden a puerta cerrada. Por eso el título del libro, porque generalmente ocurren en privado. ¿Qué pasa? Que las personas cuando se enfrentan a este tipo de conductas, entonces piensan que como no quedaron testigos presenciales de los hechos, no se pudo grabar, no tengo una conversación telefónica, no tengo una conversación de WhatsApp, entonces me tengo que quedar callada porque no tengo cómo demostrarlo. Pues en varias jurisprudencias se ha analizado que con este tipo de conductas se puede probar algo con indicios. A eso se le llaman corroboraciones periféricas. Por ejemplo, hay una sentencia muy famosa que es la sentencia T400 del 2022, en donde una mujer denuncia un caso de acoso sexual. Les cuento rápidamente en qué consiste este caso. Esta mujer pertenecía a una empresa pública, ella era contratista. Había un directivo que no pertenecía a su departamento, que generalmente le hacía comentarios en público como: venga, salúdeme bien, de besito, está brava, es que acaso dormimos los dos, la tocaba de la cintura, se le acercaba demasiado, pero digamos que ella estaba normalizando este tipo de situaciones, hasta que él la llama a su oficina, le dice que la necesita, ella baja. Él le dice que por favor cierre la puerta con candado y qué pena que lo diga y lo expresa así de esta manera tan cruda, pero son hechos reales y fue lo que sucedió en este contexto. Cuando ella se sienta al frente de él, él le pide que le practique sexo oral o si no, le termina su contrato. Ella obviamente se pone muy mal, pues porque ella ni siquiera es de su agrado esta persona, no lo va a hacer, se para muy afectada, le dice que ella pues no le va a practicar sexo oral y que no importa si se termina su contrato, pero pues que no va a acceder a su solicitud. Ella sale de su oficina bastante afectada porque es que es casi una amenaza contra el trabajo de ella y le cuenta a 2 compañeros de trabajo, luego ella sigue laborando, se ve tan afectada pues de lo que sucedió que empieza a consultar un psicólogo para que le ayude a enfrentar esta situación y aparte de eso pues se demora mucho en denunciarlo por el miedo que tenía a retaliaciones en cuanto a su trabajo, hasta que pues decide hacerlo y enfrentarlo en primera y en segunda instancia a este señor, lo absuelven y llega a la Corte Constitucional por medio de una tutela y el recurso a la tutela y finalmente pues la Corte Constitucional en esta sentencia hace un análisis muy profundo de estas conductas que ocurren en privado e insiste en el análisis de los indicios, como cuáles, por ejemplo, esos 2 compañeros de trabajo a los que ella sale a contarles lo que sucedió son indispensables en que haya justicia en este caso, porque ellos cuentan su testimonio que coincide perfectamente y apoya esa entrevista inicial de la víctima y también la consulta psicológica que tiene en cuanto a estas dificultades que está pasando esta mujer y pues finalmente la Corte Constitucional decide ordenar la sanción de este sujeto. Por eso la importancia de no creer que si estas conductas suceden a puerta cerrada, en privado, no tengo cómo probarlas, entonces nos tenemos que quedar callados porque inclusive las personas que nosotros les contemos estos hechos pueden servirnos para aportar credibilidad a mi dicho. No es únicamente como que voy a
creerle a una mujer por el hecho de ser mujer que hay una conducta de acoso sexual, no. Siempre tienen que haber indicios, por lo menos, alguna llamada telefónica después del horario laboral, algún texto en un WhatsApp, algún pantallazo que también funcionan como indicios, o exportar estos chats de WhatsApp al correo electrónico para que funcionen como prueba contundente dentro de los casos de acoso sexual y laboral.